Buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea cual sea el momento en el que estén mirando esto, les damos la bienvenida. Somos Paritarias Libres, Acordando con Ideas, este espacio en el mundo del streaming en el que hacemos un repaso por la actualidad, profundizando en algunos temas, a ver si así logramos comprender este maravilloso y complicado mundo en el que vivimos. Señor Germán Paladino, ¿cómo le va? Espectacular. ¿Sí? Sí, hoy es el 17 de Hoy octubre. es 17 de octubre. Feliz día de la Feliz lealtad, día, compañera. ¿Qué muchas estaba haciendo gracias. usted el 17 de octubre de 1945? Creo que no estaba ni en los planes de mi viejo. Es más, no, ni mis viejos estaban ni siquiera. Pero bueno, sí, es un día obviamente que marcó la historia argentina, así que forma parte de la educación y de los primeros conocimientos que uno va teniendo, ¿no? Sí, total. Aparte es la irrupción de un sujeto social que en ese momento estaba, como dice Scalabrini Ortiz, en el subsuelo y que fue no organizadamente, sino No. por impulso, por sentimiento, a buscar a su líder, que después terminó constituyendo el movimiento más importante, popular y nacional más importante de Latinoamérica. O sea, es un hecho casi fundacional para la Argentina. Para la Argentina en su totalidad, porque a veces se habla para la política argentina y me parece que no, que trasciende a la política argentina, porque sin duda fue también una parte fundamental de la historia de todo el país, más allá de las preferencias políticas o no. Ahora, yo no te voy a preguntar qué estabas haciendo porque sé que no habías nacido tampoco en ese momento, pero ¿sí recordás cuándo fue el momento que tomaste conciencia sobre lo que significaba el 17 de octubre? Mirá, fue en el camino de la formación lo que me hace tomar conciencia de alguna manera participar en la actividad política para transformar la realidad es un poco, bueno, todo, ¿no? La familia, mi vieja es sindicalista, mi papá falleció en el 2007, pero hasta ese entonces era trabajador de lo que hoy se puede denominar informal. Con mi hermana somos la primera generación de estudiantes universitarios recibidos de la familia, así que toda una historia de familia, de barrio, de clase media, me hace vincularme después a la política, y una vez que me vinculo a lo política, a lo social, a de alguna manera organizarme con mi entorno para mejorarlo, en ese camino empiezo a estudiar la historia argentina y me encuentro con el 17 de octubre, me encuentro con Perón, me encuentro con Evita, me encuentro ya con toda el peronismo y el estudio del peronismo. Así que la conciencia de lo que sucedió fue, la decisión fue tomada antes de involucrarme, y en Sí. el camino de la formación, de la militancia, empecé a comprender la importancia del 17 de octubre, no solo para los peronistas, sino para el trabajador en sí, que luego de organizarse podía sentarse en la mesa a discutir con el capital el excedente y también garantizarse que su trabajo no sea en vano, no sea explotado, y poder obtener un montón de derechos. Es como que mi viejo, mi vieja y tuvieron un montón de derechos, yo los tengo como trabajadores, y todos mis amigos trabajadores y amigas trabajadoras tienen todos derechos por ese momento. Claro. Entonces creo que, como decíamos antes, no es una fecha importante solo para el peronista, sino que me parece para el conjunto del pueblo argentino. Totalmente, y bueno, hoy se cumplen 49 años de ese día en el que los trabajadores se adelantaron un día a lo que estaba previsto, que iba a ser el 18 de Claro. octubre, pero no se aguantaron las ganas de salir a poner el cuerpo por quien les estaba dando una esperanza de vida digna, porque hasta ese momento no, nosotros nacimos en una generación en la que ya tenía esos derechos adquiridos, pero en ese momento se estaba acostumbrado a vivir de una manera completamente diferente, y fue Perón justamente desde el Departamento de Trabajo que estaba, ahí me están haciendo señas ahí, y en el 79, 79 años. perdón, 79, así es. Estamos con los números siempre, pero bueno, casi número número sin redondo. El número sin El número número. sin número. Pero sí, lo importante era que a partir de ese momento se empezó a tomar conciencia de esto, del Departamento de Trabajo que estaba Perón, donde se le había dado y parecía que era un lugar que no tenía mucha importancia, porque en ese momento los trabajadores no gozaban de derechos y de una vida realmente digna para el trabajador. Y fue todo lo contrario, siendo también vicepresidente, también secretario de guerra, fue desde el lugar de los trabajadores donde creó su máximo poder, donde fue que se conformó este movimiento peronista, y que con el correr de los años uno siempre va conociendo condimentos nuevos también, ¿no? Y que sin dudas es difícil no comparar con el presente, pero no nos tenemos que olvidar que era una generación, una forma de vida completamente distinta, y que sí es necesario volver a eso, a ver qué pasó
para no intentar compararlo con la realidad, pero sí para ver qué es lo que se puede llegar a esperar en un futuro cercano también dentro del peronismo, ¿no? Sí, pero volver a recordarlo y debatir sobre eso y tomar ese tiempo, por lo menos este día, también te ayuda a comprender un montón de cosas y puedes encontrar algunas enseñanzas. Cuando uno ve a los políticos que están locos por la fama o locos por estudiar a su electorado para poder proponerle propuestas, valga la Sí. redundancia, pero proponerle cosas e ideas que tengan línea con el electorado. En ese sentido, es como está más estudiada la cosa Sí. para ver qué quiere el electorado y luego el político aborda lo que los estudios de comunicación y de propaganda le dicen. Y en el caso del 17 de octubre fue totalmente al revés. Perón estaba yéndose con Evita de vacaciones, mandando una carta que cuando salían de esa situación se iban a ir de vacaciones, iban a estar tranquilos. El Pero ACGT, lo que sería la institución de trabajadores organizados, había decretado un paro para el 18 de octubre y sin embargo el pueblo impulsivo sale a buscar a la persona que entendía que podía llevar adelante todos sus reclamos y conquistar los derechos desde la política del Estado. Y hoy veo a la política estudiando tanto la comunicación y lo que quieren su electorado y todo el tema de los nichos que bueno, hay algo genuino del 17 de octubre que hoy no se encuentra. Y también me parece que hay un sujeto social dispuesto a pelear por sus derechos que hoy también me cuesta encontrarlo. Uno puede ser la comunidad universitaria, creo que está caliente. que hoy está en tomas en todo el país, pueden ser los trabajadores informales que están trabajando y organizándose para conquistar un montón de derechos que le faltan, en diferencia del trabajador formal. Los trabajadores formales no suman, o sea, cada vez quedan estancados en el número de 6 millones y de ahí no se mueven. Es como que Perón lo que logra en el 17 de octubre y el trabajador es poder discutir y sentarse en la mesa de discusión de riqueza de la Argentina, y hoy vemos sujetos políticos muy atomizados, cada uno trabajando en su nicho, pero nada que pueda lograr una mayoría. Eso es interesante también, parecería como que es cíclico, ¿no? Porque se estaba en un lugar donde no se conocía la existencia de los derechos laborales, o sí, pero era algo como una ilusión que parecía lejana, se consiguieron, ahora estamos en un momento en el que ya damos por hecho que es parte de nuestra vida común el hecho de tener derechos laborales, pero estamos también en un momento en el que un poco se pone en contradicciones y en discusiones de si eso realmente es lo que le hace bien al país o no, y que lleva a lugares, a veces, discusiones que son completamente individuales y por fuera de esta idea de comunidad que era lo que justamente generó la fuerza en ese momento para que se pueda llevar a cabo un 17 de octubre de manera así, totalmente genuina, la gente saliendo a la calle y poniendo el cuerpo para lo que creían que era correcto y que dio sus frutos. Claro, Eso hoy lo podemos ¿dónde seguir. lo ves eso? Esa, Es muy difícil, por eso decía, ¿no? Que esta comparación que a veces es inevitable es difícil porque era en otro momento. Ahora podemos decir, no, y ahora tuvo 8 millones de visualizaciones en Twitter. Bueno, ahí no existía eso, tenías que salir a la calle sí o sí. Creo que ahora hay otras maneras también de manifestar lo que uno cree y defender sus ideas, pero no sé si tienen la fuerza que podía llegar a tener en ese momento salir a la calle y quedarse en Plaza de Mayo durante tantas horas. bueno, también hay estudios y pensadores que dicen que en este nuevo sistema, en este nuevo capitalismo tecnológico, lo que le hace a la persona es no rebelarse, sino deprimirse. Claro. Entonces también veíamos un montón de trabajadores y trabajadoras el 17 de octubre, no deprimidos, sino dispuestos a luchar por sus derechos. Y hoy hay que hacer o repensar o hacer una revisión sobre eso. ¿Cuál es el sujeto político y social que está dispuesto a dar el cuerpo por los derechos que le faltan? Bueno, evidentemente ese es un punto importante. Ahí era la esperanza. Ahora estamos en un periodo más de resignación y de enojo y de todos sentimientos que no te suelen llevar a salir, sino más bien todo lo contrario, a retraerte. Sí, a retraerte y obviamente a no organizarte. Así que creo que, como pasando ya a otros temas, me parece que lo del sujeto, yo le digo sujeto social y político, pero el estudiante universitario que hoy está defendiendo su universidad pública y sus derechos al estudio en todas las universidades de las tomas,
manifestándose rebelde, con una rebeldía, una cierta rebeldía, tomando las universidades, me parece como algo a repensar, a ver ahí, algo qué está pasando en esas tomas. No sé si vos pudiste ver los discursos de los estudiantes en cada Sí. toma, lo que está generando en la sociedad. Bueno, la Bueno, marcha creo que universitaria que tuvo réplicas en distintos puntos del país también es una demostración de eso. sí, y hoy se sigue la lucha en las tomas, que no es menor, están casi todas las universidades tomadas con asambleas, discutiendo la toma. Me parece que hay un caldo de cultivo importante que no sé si el gobierno lo está atendiendo o subestimando, pero que creo que la oposición tiene que ver, rever y obviamente apoyar. Justamente hoy se está llevando a cabo un paro en las universidades nacionales por este motivo, en defensa de la educación pública, y sin duda son cosas con las que también nos tenemos que sentar a profundizar y ver qué es lo que pasa. Y por eso también planteamos esta mesa paritaria donde va a ir pasando distintas personas con el correr del tiempo para poder ir hablando y profundizando un poco más y sacando distintas conclusiones o preguntas o pensamientos que quizás creíamos de una manera poder revertirlos, porque de eso también se trata, una construcción nacional. Y hoy tenemos de invitado a Martina Yerbe, quien es un referente del Movimiento de Liberación Nacional, también militante justicialista, para hablar un poco sobre cómo desde su lugar ven también el peronismo, que hoy lo vemos que está dividido en distintas ramas, a pesar de que la esencia es la misma. Estas diferentes visiones y perspectivas de vida hacen que inevitablemente se abra la cancha para que surjan distintas ramas. Y sin duda, si hablamos hoy también del peronismo, el foco está puesto en lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof, ante una situación que particularmente yo no recuerdo algo similar en cuanto a que no sabemos si efectivamente se juntaron o no. Al momento de filmar esto, no había pasado tampoco lo que fue el acto en La Plata, en el Berisso, perdón, del 17 de octubre, así que quizás para la próxima semana tengamos que volver a hablar sobre esto, pero al menos hasta hoy, acá, en este mismo momento, lo que se habla desde los distintos referentes, tanto cercano al gobernador bonaerense como a la expresidenta, es, desde el lado de Cristina dicen que hubo una reunión que duró 3 horas y desde el lado de Axel dicen que no existió ninguna reunión. Lo cual nos lleva a pensar qué es lo que se está queriendo comunicar. Porque si veníamos hablando, ¿no? Como que se falta algo, una certeza del pueblo laburante que quiere que sus dirigentes pongan en blanco cosas para salir a poner el cuerpo, esto que hablábamos, ¿no? Y defender luchas o ideas concisas, un proyecto, ahora estamos como volviendo de vuelta a una incertidumbre total de no saber qué esperar. Y las noticias políticas y más del peronismo las sigo de cerca o las leo a primera hora. Perdón, ¿eh? Tome agua, tome agua. Sí, todas las mañanas a primera hora con muchas ganas, porque me interesa mucho el tema. A esta le estoy poniendo unos huevos bárbaros porque me aburre la interna peronista, me aburre realmente. O sea, Axel, Cristina, Quintela, no sé, veo una discusión totalmente separada obviamente de la sociedad un montón, pero del militante también muy Sí. separada del militante. Me preocupa, siento que Cristina tiene todo tiene el deber, si ella lo piensa así de esa manera y tiene que tener la posibilidad de competir o de por lo menos posicionarse como la líder peronista, obviamente por todo lo que hizo, por los 2 años de gobierno. Tiene todo el derecho, igual que Quintela. Pero me parece que nosotros tenemos que hacer una crítica y dar la discusión en, che, está muy separada de la militancia esta discusión. Ponen en segundo plano la discusión programática, tanto Quintela como Cristina, que me parece que es la que más nos interesa a nosotros, es la que nos interpela y es donde nosotros queremos y podemos aportar, que es la discusión de qué vamos a hacer con estas nuevas sociedades, qué vamos a hacer y tengamos un diagnóstico, un buen diagnóstico colectivo y también que genere consenso de por qué ganó Milei, porque yo creo que ni sabemos por qué ganó Milei. Y lo que queremos hacer nosotros es ganar y después ver qué hacer. Y me parece como que toda esa discusión secundaria para la militancia es prioritaria y la dirigencia no la está dando. Entonces, evidentemente no. Después volvemos con la anterior discusión. Si el pueblo
todavía no es depresivo por el nuevo capitalismo y sigue siendo revolucionario y sigue luchando por sus derechos, yo creo que le puede pasar a la dirigencia lo mismo que le pasó a la dirigencia de la CGT el 17 de octubre. Pueden quedar desfasados. Entonces, tiene que entender tanto Cristina, que obviamente humildemente nosotros no se lo vamos a poder hacer entender. No, pero se lo está haciendo igual saber Pero, che, toda la sociedad. yo hablo con ¿no? los compañeros y la verdad que ninguno me habla de la interna peronista. Nadie me habla de la interna peronista. Nadie me habla, vamos a ir con ganas y con convicción a bancar a Quintela, vamos a ir con ganas y con convicción a bancar a Cristina. Siento que todos los que de alguna manera están bancando esa interna o a los dos que se postulan es porque tienen intereses en los espacios donde construyes. Uno porque están en contra de Cristina y otro porque son de la Cámpora. Sí. O porque están más en el filo kirchnerista ahora. Hay toda una militancia, toda una juventud y muchos compañeros y compañeras que se están quedando afuera de esa discusión. Y que lo único que los puede hacer entrar es una discusión programática de ideas, qué rumbo vamos a tener, y después las personas que lo van a representar. Y sobre todo en un momento en el que pasan tantas cosas, porque si no pasara nada y se pudiera comer tranquilo las 4 comidas, se pudiera viajar sin problemas, no subirían los servicios de la forma en que lo hacen, los salarios alcanzarían para cubrir las necesidades básicas, bueno, está bien, discutan y fíjense quién va a ser la persona que tenga la lapicera, pero en un contexto tan complicado como en el que estamos viviendo, donde la soga empieza a apretar cada vez más, y la responsabilidad es lo que la discusión sea esa, evidentemente va a terminar empujando nuevamente a que o vuelva a ganar el espacio libertario o algún otro espacio que sepa leer eso y que pueda capitalizar ese enojo y desilusión que es reinante en este momento. ¿A vos te pasa eso? ¿Te sucede esto de que no te convoca, no te interpela? A mí me pasa como vos, que bueno, también laburando de periodista estoy constantemente mirando y viendo qué es lo que está pasando y escuchando entrevistas, pero después, desde mi lado de militante, de laburante, la verdad es que da un poco de bronca decir, che, estoy viendo que todos los días cargo la sube y no me está alcanzando y que seguimos discutiendo esto, cuando sabemos que eso se puede solucionar como gente adulta, en una mesa, hablando, dialogando, porque si las bases son las mismas, después todo lo demás tiene que ser conversable. ¿Cuánto se puede llegar a estirar esto? De todas formas, el sábado cierran las listas, así que ahí veremos qué es lo que pasa, de qué forma se alistan. Quintela en las últimas horas habló y dijo que ya era tarde para generar una unidad. Va a haber unidad, va a haber unidad. Dijo eso hace horas nada más. Lo que faltaría que vaya interna, imagínate. Pero parecería que todo indica que va a pasar eso en estas elecciones que se van a llevar a cabo el 17 de noviembre y que hay 3 millones de afiliados. Así que también es un porcentaje importante de la sociedad. Hay que ver cuántos van a votar, cuántos tienen ganas, cuánto esto le da realmente la intención de decir, che, voy a ir a poner mi voto y no. La mayoría del padrón la tiene Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, sí. y los dos PJ se manifestaron a favor de Cristina. O sea, Quintela, si quiere ganar, yo creo que empieza de atrás y bueno, va a tener que proponer mucho, convocar mucho para poder ganar esa interna. Si no, le va a convenir bajarse. Veremos qué es lo que pasa, estamos en horas decisivas, seguramente para el miércoles que viene vamos a tener que hablar de esta misma situación, pero de una nueva idea que va a surgir de lo que pase en estas últimas horas desde el cierre de listas, que esperemos que al menos se termine acá y que pueda llegar a una conclusión que no haga que se estire mucho más esta discusión. Como decíamos, en un momento en el que los estudiantes están haciendo paro, también los trabajadores de salud y también el gobierno que está leyendo también cuál es la respuesta del pueblo a partir de las distintas medidas que están tomando. Lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos del Bonaparte, que tiraron que lo iban a cerrar, como vieron que la gente salió a la calle, se dieron para atrás y dijeron no, vamos a reestructurar, que igual sigue la gente de salud llevando a cabo distintas medidas porque todavía no está nada en claro, pero con lo que respecta a la educación, siempre se hablaba que desde el gobierno dejaban entrever en estos soft que llegan a todos lados que querían arancelar la universidad. En base a esto, a partir de las marchas que se llevaron a cabo, tanto en Buenos Aires como en todas las provincias argentinas, el gobierno evidentemente tomó lo que se estaba diciendo y lo escuchamos al presidente Javier Milei, lo tenemos ahí en una de las entrevistas que dio, desmintiendo esto que ellos mismos habían dejado circular, diciendo que finalmente la universidad no va a ser arancelada. El primer punto es lo siguiente. Acá no está
en discusión. No está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada. No arancelada. Es decir, porque gratuita no es. Está claro, sí. No arancelada. No arancelada. Es decir, alguien la está pagando. La pagan los que no van. ¿Ok? Lo deja en claro, lo dice varias veces. Evidentemente ahí hubo una asesoría comunicacional que le dijo, Javier, tenés que decir que no va a ser arancelada porque es algo que también desde sectores del PRO y del radicalismo, esta oposición dialoguista, también reclamaban diciendo, bueno, vamos a aceptar el veto, pero queremos defender la universidad que siga siendo pública y no arancelada, aunque ahora te dicen para los argentinos. Le meten eso, como que quieren que los extranjeros, que ya hemos escuchado un montón de especialistas, trabajadores de las distintas universidades diciendo que eso realmente no haría ninguna modificación en el grueso del financiamiento, sino que sería más bien otra cuestión ideológica. Sí, a mí me parece y me da la sensación que la discusión puede ser mucho más interesante por cómo la plantea Milei. Yo la verdad que a él nunca lo escuché que la universidad tenía que ser privada o arancelada. Creo que él siempre dijo que no tenía que ser arancelada, pero dejaba bien en claro que eso se pagaba, que no era gratuita, sino que la pagaban los que no iban. Y me parece que lo que está haciendo el gobierno no es discutir el arancel o la privatización, sí o la privatización no. Me parece que lo que está discutiendo es la conducción. Porque dice, el problema no es en el arancel o en la educación pública. El problema está en que el Estado le da plata de los impuestos y ustedes la administran para hacer política y ahí señala el radicalismo. Yo creo que el gobierno está yendo en contra de la discusión, manda a sus militantes, si no los manda hay una actitud genuina de sus militantes de ir a romper las tomas o meterse en la discusión por el territorio, porque creo que lo que quiere hacer el gobierno y en la cabeza de Milei es no arancelar la universidad, sino quedarse con la discusión, con la conducción de la universidad. Y eso me parece peor porque una universidad pública conducida por los libertarios, que lo único que hacen es generar violencia, quieren destruir al Estado, tienen todas ideas anarquistas, locas, que no existen en el mundo, con una conducción de esas características en una universidad pública, construyendo los programas de estudio, puede ser peligroso por la línea que baje el estudio, por la línea que bajen en la universidad. Sobre todo por esta batalla cultural de Entonces, la que tanto hablan, ¿no? Que quieran discutir el arancel, la verdad que no me preocuparía porque sé que eso lo pierden por mayoría. Esa discusión la pierden por mayoría. Que vayan por la discusión de la universidad me parece más interesante y más peligroso y tenemos que estar mucho más atentos porque si ellos logran legitimizar con la sociedad de que está mal manejada la plata, van a sacar a la conducción, y la conducción hoy tiene una profunda mirada nacionalista, de industria nacional, de soberanía en territorio, y eso puede desaparecer en la universidad si ellos empiezan a controlar el dinero. Es otra discusión, finalmente admitieron a la CIGEN para que haga la auditoría, así que veremos qué es lo que pasa eso, porque también estaba del otro lado quienes acusaban diciendo tienen que ser ustedes quienes denominan el órgano y la gente que va a hacer esas auditorías. Bueno, ahora ya se hizo, así que vamos a pasar a otra situación. Lo que me parece igual llamativo es que son datos falsos los que el gobierno también siempre presenta para defender las acciones que hacen. Lo vimos en el Bonaparte cuando decían que tenían solamente 30 pacientes y 20 internados. Y después salieron los trabajadores a decir, no, tenemos 40 internados y más de 25.000 pacientes. Después lo vimos ahora con la universidad, donde el presidente dijo antes de este discurso que veíamos recién que solo las universidades llegaban los hijos de familias de ricos. Y después vimos a la encuesta permanente de hogares diciendo que 4 de cada 10 alumnos hasta marzo de este año estaban por debajo de la línea de pobreza. Por lo cual, más allá de lo que uno puede estar de acuerdo o no con las medidas que tome el gobierno, me parece que a lo que no hay que acostumbrarse es a aceptar información y datos erróneos al momento de aplicar políticas de Estado que son tan importantes para un pueblo y en este caso para la Argentina en la salud y en la educación, que son pilares fundamentales. No, eso seguro, pero bueno, él ya lo dijo, él cómo opera y cómo juega la política, como el topo. Él toma el poder, si se quiere, con mentiras y denigrando a todo lo que hay, y después lo destruyen.
Porque él dijo, yo soy el topo El en el topo. Estado que lo va a destruir. Con la educación Que lo pública vengo a quiere hacerlo. dinamitar de adentro. Con la educación pública quiere hacer lo mismo, no quiere de afuera deslegitimizarla con la sociedad y que se destruya sola o que pierda legitimidad. Quiere tomarla, tomar el control y manejar las instituciones como con sus ideas. Yo no creo que quiera destruir las instituciones, quiere construir instituciones libertarias. Claro, exacto. Entonces me parece como que Milei y todo su gobierno está dando una batalla sumamente importante de carácter cultural e ideológico que no podemos nosotros estar viendo. Nuestra discusión no puede estar si la reunión se hizo o no se hizo. Hay que ir un poco más profundo y sobre todo porque está escalando la violencia de una manera que lo veíamos en las asambleas, o sea, está pasando las redes sociales, ya se está haciendo carne y la verdad es que ya si vamos a pasar a ese lugar de violencia, vamos a entrar en otro terreno que nos lleva a otra de las partes más oscuras de nuestra historia y esperemos que no se repitan. Pero obviamente invitamos a que difieran con nosotros, estén de acuerdo o lo que sean que tengan ganas de decir, que lo puedan comunicar a través de las redes sociales, buscándonos en Instagram, en TikTok como Paritarias Libres, en Twitter Paritaria Libre y en YouTube Paritarias Libres Acordando con Ideas, además de poner me gusta, compartir y todas esas cosas que ayudan un montón. Queremos que comenten, que nos digan qué es lo que les parece, qué piensan de esto que planteamos nosotros, simples mortales, que estamos acá intentando dar una batalla también cultural, pero desde un lugar que reivindique al pueblo trabajador. Así que así empezamos este programa número 19 de Paritarias Libres, Dale. Acordando con Ideas.